Hola, bienvenidos a una nueva edición de Tenés que saberlo, programas especiales para hablar con personalidades, con figuras, con talentos. En este caso volvemos a hablar con Freddy Vivas. Acá tengo su libro, ustedes lo van a recordar, Cómo piensan las máquinas. Eh, Porque él, además de trabajar en inteligencia artificial, de fundar una compañía Rocking Data, y de ser uno de los brillantes jóvenes, sí, es todavía joven, de la Argentina, estuvo becado en la NASA y crearon un proyecto, ustedes lo pueden revisar y encontrar en notas en La Nación, en Clarín, en donde lo entrevistaron porque, bueno, justamente desarrolló un Big Data y habla de la inteligencia artificial y de todos los beneficios que incluye el tema algoritmos, cuando ese es un tema de los últimos tiempos. Y cuando me enteré hoy en una reunión en La Nación Más por un nuevo programa, que hablábamos de algunos hechos que vamos a tocar también ahí y que uno de ellos tuvo que ver con un jugador de ajedrez que parece que también lo afectó a un nene que estaba jugando una partida en contra. Bueno, límites de lo positivo y también si hay que preocuparse o no por estas nuevas máquinas o en todo caso por los dispositivos de inteligencia artificial aplicados a máquinas que tienen comportamientos, que se mueven, que pueden disponer de autonomía o no. En este libro, que es súper interesante, se aborda justamente ese tema, entre otros tantos. Hola Freddy, ¿cómo va? ¿Qué tal, Hugo? Gracias por tu generosidad y Al tal cual, contrario. como decís, es un tema, como charlábamos antes de empezar a charlar oficialmente, ¿no? Off the record, y yo te decía, no deja de sorprenderme la cantidad de cosas que pasan todo el tiempo, de novedades, de disrupciones en el mundo de la tecnología en general, específicamente en inteligencia artificial, porque es el campo en el que yo trabajo todos los días. Eh, pero no dejan de pasar cosas que te dejan, por un lado, a veces son como esperanzadoras, por otro lado, a veces son como un poco en el borde de la preocupación, ¿no? Hacia dónde va todo esto. Eh, Noticias, cosas que pasaron en los últimos meses, por ejemplo, te cuento una cortita, unos anteojos, unas gafas que ayudan a personas ciegas, son unas gafas que se llaman Envision, que te las pones y vas caminando por la calle y una persona ciega puede escuchar su entorno. La gafa tiene inteligencia artificial y le va diciendo, adelante tuyo tenés una bicicleta, adelante tuyo tenés una pared, o es Hugo el que está ahí en la habitación. O sea, es casi ciencia ficción o más que ciencia ficción, ¿no? No te cura la ceguera esa gafa, pero te cuenta el mundo que vos no podés ver. Y esas cuestiones me parecen increíbles y también abren nuevos debates, ¿no? Como estabas diciendo vos. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como tecnólogos, como personas que tenemos empresas que construyen esta tecnología? Por eso la ética y la responsabilidad se ponen cada vez más en la mesa todos los días. Interesante, porque vos fíjate que me hiciste acordar a una de las materias en la Universidad de Buenos Aires cuando cursé la carrera de Ciencia de la Comunicación, donde abordamos la tecnología, que se hablaba de manera más reflexiva del sistema protésico que, Mm, eh, que son los medios y los dispositivos en todas sus dimensiones, desde la tele hasta esto de un anteojo, de lo que hacía con nosotros, que somos sujetos que interactuamos y nos insertamos en ese mundo. Podríamos empezar a hablar también de- del metaverso como fenómeno sí, también sí, sí, nuevo sí. y de la percepción o de las pantallas, De pensando las hoy redes. de las redes. Hoy escuchaba a un editor de libros de toda la vida que cuenta los secretos de haber sido editor, agente editorial, es decir, Mm, estos que de algún modo, como pasa en el mundo del arte, encuentran talentos o encuentran claro. escritores y le preguntaron sobre el libro electrónico y él dijo, está bárbaro, yo no soy del libro electrónico, me cuesta mucho, pero bienvenido al audiolibro. Y yo Sí. pensaba,
cómo esa generación, la de él, que es una generación del papel, fue superada por generaciones de las pantallas y hoy las multipantallas y el algoritmo y una máquina dispuesta a compartir una partida de ajedrez, como te Mm. contaba, pasó hace poquito con un... No sé si pudiste ver ese video. Seguramente después por No lo edición vi. Dale, lo podamos, podemos meter. Sí. podamos meterlo. Sí, son Brandon, cuando edita fenómenos. esto, una partida en donde además un chico creo que queda lastimado por la máquina que le agarra el dedo o algo así. La Ah, verdad que no lo pude tremendo. ver, pero como episodio me lo contaron hace poquito, digamos, hace un rato nada más en una reunión y me quedó latente y digo, bueno, lo voy a conversar con vos, ¿no? Sí, la verdad que no hay como, creo que nunca hubo una época en la historia de la humanidad con tantos cambios tan rápidos, ¿no? De hecho, hay un libro, por ejemplo, que se llama El futuro llega más rápido de lo que vos creés. Es un libro que lo hizo uno de los fundadores de Singularity University, una universidad donde yo tuve la oportunidad de estudiar, y habla mucho de esto, ¿no? De que a veces hay una tecnología que uno no la ve venir o algo que uno no lo ve venir y de repente llega con todo. Eh, Cuando la gente, por ejemplo, me pregunta del metaverso, que si bien no es una especialidad en la que yo trabaje por ahora, el metaverso es algo que hace 20 años existen proyectos en Facebook con Oculus, con estas gafas que se compraron la empresa, compraron la empresa directamente. O sea que no es una cosa nueva. De repente lanzan eso y para mí opinar hoy en metaverso es como opinar de Internet en los 70, como una cuestión de está en ese nivel de desarrollo. No sabemos bien en qué va a terminar, digamos, ¿no? Eh, yo lo que sí considero es que toda esta pandemia y cuando estuvimos en cuarentenas, creo que nos llevó a una forma de utilización de la tecnología distinta a la que siempre la vimos, porque pasamos muchas horas mediante pantallas, ¿no? Para mí por lo menos fue agotador, a veces días de 10 12 horas delante de pantallas, fue tremendo, pero fue la posibilidad que tuve de seguir trabajando, seguir dando conferencias, seguir conectándome con gente, con amigos, incluso a veces. Eh, entonces, ahí aparecen nuevas preguntas. ¿Es el formato más eficiente para hacer una reunión de trabajo cuando todo, por ejemplo, mi empresa en Rocking Data, estamos en, no sé, 6 7 provincias distintas? Somos 50 personas en 6 7 provincias distintas. Entonces, ¿Así ¿es la trabajás mejor? vos todos los días? Así trabajamos nosotros todos los días. A veces vamos a oficinas, vamos a eventos, nos juntamos, tenemos un lugar donde vamos siempre, pero hoy se volvió 100% remoto, ¿no? Y la verdad que funciona bien. Pero lo que digo ¿es la mejor solución una pantalla y una 2D, dos dimensiones para verse así? ¿O sería mejor si aparecemos como hologramas en una sala? ¿O como imaginó Mark Zuckerberg esto del metaverso y aparecemos por realidad virtual y nos vemos en un espacio un poco más realista, digamos, ¿no? Después, la verdad que no se sabe en qué va a quedar, si la gente lo va a usar o no, porque a veces las tendencias no son de siempre más adopción. Yo Contame, creo que el metaverso, que explicamos un poco a la gente, es esto de sí, sumergirse vía anteojos, básicamente, o dispositivos sí, el ópticos, metaverso, sumergirse en una realidad virtual y recorrer el Louvre, por ejemplo, o no sé, claro. o- o una ciudad sumergido en esa percepción artificial o virtual que Sí, te genera en el sistema perceptivo la impresión de que estás en el lugar. yo creo que va a pasar eso que acabas de decir, ¿no? Mira, me acuerdo una vez estaba estudiando en Estados Unidos y me pusieron un sistema de realidad virtual que era un casco, pero además que el casco tenía como una mochila que tenía sensores que te hacían vibrar, te vibraban y te tiraba rocío, agua, porque era un simulador de buceo o algo así. Entonces, estaba creado para que las personas que se entrenaban como buzos vivieran una experiencia similar antes de meterse realmente en el agua, porque era más barato, era más fácil, trabajabas mejor las fobias. Y en una parte, por ejemplo, yo estaba ahí tratando de salir, veías la luz, viste, como cuando estás abajo del agua en la profundidad. Yo nunca buceé, pero eso fue lo más parecido que hice. Iba tratando de subir y de repente me empecé a sentir un poco de claustrofobia. Yo tengo un poco de claustrofobia.
y lo sentí como que estuviera ahí. Y yo trataba de pensar y decía, no, no, esto no es real, no me puedo sentir mal. Y como que si lo sentís, es irreal. Son nuevas preguntas, ¿no? El metaverso viene a plantearnos un poco eso. Hoy hay un montón de, por ejemplo, recitales que se hacen solo en modalidad digital, no solo del metaverso, sino en juegos, por ejemplo, en Fortnite. Hay gente que compra en los sistemas de juego tipo de mundos realistas, la gente compra ropa, compra, no sé, CDs, que solo los puede escuchar ahí adentro. O sea, ya hay un montón de ejemplos de comunidades que se generan dentro de plataformas virtuales. El metaverso viene a poner un concepto un poco más masivo, como que va a ser un lugar donde vas a poder hacer de todo, trabajar, estudiar, hacer deporte, ir a recitales, y además, por ejemplo, en un museo, como vos decís. Eh, me encanta hablar con vos porque explicás bien lo que es muy complejo Gracias. y uno de los temas que a mí también me produce inquietudes, cómo explicamos lo intangible de algún modo que estamos Mm, conversando, ¿no? Si se sí. supone que es inteligencia artificial, o en todo caso el nombre responde a la realidad, ¿cómo explicás el artificio? Y aunque parezca un juego de palabras, no lo es. Entonces, mientras vos hablabas, yo pensaba de nuevo en mi carrera como bueno, licenciado en Ciencias de la Comunicación y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde estudié esa carrera, eh, que nosotros cursamos y transitamos muchas materias vinculadas con la percepción. Mm, Hay muchas escuelas de la percepción. eh, una de las más famosas es la Gestalt. Pero a mí me gustó un autor, hay dos autores que en su momento por rupturistas o por interesantes y distintos me impactaron bastante. Uno se llama Merleau-Ponty y otro se llama Castoriadis, ¿no? Y de Merleau-Ponty, para traerlo a esta conversación breve, se me ocurre decir que este autor habla de la percepción del cuerpo, es decir, para decirlo muy, muy sintéticamente, es decir, es el cuerpo en el mundo el que percibe y el que se constituye dentro del mundo en un ida y vuelta. Y de algún modo rompe varias de las ideas previas sobre la manera en que somos con el mundo. Y Castoriadis todavía es un griego muy interesante, habla todavía mucho más de esto, habla de un magma, de creación, que siempre estamos creando nuevos mundos, pero en cualquier caso, lo tiro así rápidamente con los riesgos del caso y con la arbitrariedad que pueda significar traer a los autores así a esta conversación, pero tomando los riesgos a propósito de lo que vos decís. Esto es, y si en verdad nuestra percepción clásica termina cambiando, viste que, por ejemplo, se habla de que hasta nuestras manos van a cambiar en el futuro por la cuestión del uso. de los Y si celulares. en este sistema darwiniano de evolución de especies, finalmente la forma en que conocíamos el mundo también cambia y ya no hay una, ¿entendés? Sí, Eh, sí, claro, claro. es Eh, decir, yo creo que estamos frente en un nuevo siglo, frente a una nueva etapa del conocimiento, claramente, Sin duda. donde se comparte incluso nuestro sistema de inteligencia a los efectos de ver si es capaz de competir con nosotros mismos. Es decir, le entregamos a un dispositivo, un algoritmo, lo que sea, y después queremos competir con él. ¿Entendés el Sí, problema? sí, sí. Está clarísimo. Y es algo que realmente lo he pensado y he hablado con mucha gente, ¿no? Porque me interesa. Eh, Por otro lado, leía en una de tus notas, perdóname para concluirte con la idea, yo no sé si en una de tus notas, me acuerdo de la charla anterior, que el algoritmo, así como puede detectar determinadas enfermedades en una milésima de segundo, de acuerdo al catálogo que tiene, lo que sea, puede visualizar un tumor que la medicina clásica no puede ver, y con lo cual claro. pudiera anticipar una enfermedad, y esto es un beneficio
que puede salvar una vida. Sí, es que para mí lo que va a pasar hoy todavía, como es muy Es nuevo, embrionario, sí. pensemos que la inteligencia artificial tiene más de 50 años, ¿no? Alan Turing hablaba de esto hace muchos años y cuando creó la primera computadora, y en el código Enigma en la película está muy bien retratado, ¿no? Pero digo, recién diría que en los últimos 10, 15 años la inteligencia artificial empieza a tener casos de éxito, casos que funcionan y que son ejemplos, ¿no? El caso de las gafas que te contaba al principio, por ejemplo, ¿no? Eso es Ahora, impresionante. es impresionante. Entonces, cuando uno Lo empieza mismo a las meter, impresoras o los dispositivos que, por ejemplo, perdóname, le permiten a Esteban Bullrich con el ELA claro, poder copiar es su voz y que él pueda expresarse aún sin tener voz hoy, o sin poder hacerlo del modo habitual. tremendo. Entonces, yo lo que pienso es que todavía lo vemos como una tecnología y no vemos como una tecnología el teléfono. Vos decís, no, no me mandés WhatsApp, llámame por teléfono, como si el teléfono no fuese una tecnología, ¿no? Pero que creo que con el tiempo vamos como tomando lo nuevo como algo cotidiano, ¿no? Y cuando lo pasás a cotidiano, ya dejás de pensarlo tanto. Entonces, a lo que voy es, yo creo que en los próximos 5 o 10 años, o quizás un poco más, hay muchas cosas que hoy hacemos sin inteligencia artificial, que las vamos a hacer con inteligencia artificial, y lo que nos vamos a plantear es por qué tardamos tanto en hacerlo así. Nos vamos a hacer ese planteo. No vamos a estar discutiendo la aplicabilidad o no. Porque, por ejemplo, el caso que vos decís de la salud, si vos vas a querer detectar una enfermedad de alguien lo antes posible, no te va a preocupar si es inteligencia artificial, si es un algoritmo de matemática de hace 1000 años. Vas a querer resolverlo de la forma más precisa y eficiente posible, y la forma más barata posible también, ¿no? Entonces, creo que va a empezar a pasarnos eso, eh, y otras cosas que están sucediendo, que por ejemplo, hace muy poco tiempo estuve en Madrid, estuve en España en realidad, charlando con un grupo de psicólogos que se dedican a la investigación de estos temas de tecnología y de aplicación al comportamiento humano. Eh, entonces nos pusimos a hablar porque justo estuve en la semana que salió lo de Lambda, no sé si te acordás, lo del ingeniero de Google que lo echaron porque dijo que encontró una inteligencia artificial con conciencia. Fue como un caso muy, muy famoso. Justo yo estaba en ese congreso que había dado una conferencia sobre esto, sobre inteligencia artificial, y les pregunté a ellos, que son investigadores expertos con ese conocimiento, y empezamos a hablar de ese tema, y él me decía, ya hay casos, este grupo de gente me decía, hay casos de personas que hablan con un call center, por ejemplo, y ese call center tiene inteligencia artificial, te atiende una inteligencia artificial, te atiende una máquina que habla como si fuese un humano. Robots para ancianos que los acompañan, que les hablan, los escuchan, les responden preguntas. Y vos decís, estaría bueno que fuese un familiar el que está ahí. Sí, seguramente, pero si no lo tiene, eh, ¿es una solución esto? Bueno, son planteos nuevos, ¿no? Que van apareciendo. Eh, con Rocking Data están, bueno, en algún momento se habló de facturación millonaria. Yo no quiero hablar tanto de dinero, Sí, solo no, no lo tiene digo sentido. como una variable cuantificable de que lo que ustedes hacen es buscado y es Sí, cotizado dentro del mercado de la información y del conocimiento. Eh, esas empresas, los clientes que ustedes tienen, sí, en general, te hago preguntas para que me vayas respondiendo, así me ubico cualitativamente. ¿Son dale. empresas de qué tipo los que contratan a Rocking Data que están buscando, como dijiste la otra vez en la nota que hicimos anteriormente, por ejemplo, una tienda, por decir un nombre latinoamericano, un comercio que quiere vender más, conocer a sus clientes, lograrme. Bueno, eso está claro, pero ¿qué otro tipo, digamos, de compañías los buscan y qué les piden en general? Sí, hay variados tipos. Te cuento un ejemplo que por ahí no es tan intuitivo. Sí, Es una empresa de Perú, una cementera, la empresa más grande de Perú que fabrica cemento, digamos, distribuye cemento en todo el país. Imagínate que tiene temas de logística muy importantes, ¿no? sí. Entonces, nosotros lo que hicimos es lo que se llama algoritmo de optimización. O sea, es encontrar la ruta más corta para distribuir más rápido el producto. Entonces, es simplemente un algoritmo. Imagínate, podría decirse algo parecido a lo que te hace Waze o a lo que hace Google Maps cuando vos pones una dirección, donde encuentra la mejor ruta. Bueno, optimiza las rutas y con eso el cliente recibe más rápido el producto y le cobran menos por el envío.
la empresa ahorra costos de transportistas y de combustible, y el planeta se ve beneficiado también por menos uso de combustible. O sea, yo creo que también aparecen nuevas conversaciones. Cuando se habla de sustentabilidad, generalmente no se la relaciona con la inteligencia artificial, ¿no? En España, por ejemplo, hay un concepto que es muy interesante, que no lo conocí hace 2 meses cuando estuve allá, que se llama algoritmos verdes, que está relacionado a esto, ¿no? Cómo la inteligencia artificial puede impactar en la sustentabilidad. Ese es un ejemplo. Otro que estamos haciendo, por ejemplo, en el mundo de deporte, para contarte otra cosa totalmente distinta, es una especie de profesor de inteligencia que tiene inteligencia artificial, ¿no? Artificial. Entonces vos te pones adelante de la cámara del celular y practicás un golpe, por ejemplo, de pádel. Hoy está con pádel y esquí. Practicás el golpe, analiza todo tu movimiento, te compara con horas y horas de video, miles o millones podría tener de video de buenos jugadores y te hace una recomendación. Inclina el hombro acá, subí el brazo así, te da recomendaciones para que vos mejores. Y eso no quiere decir, lo interesante que me contaban los creadores de esta idea, nosotros desarrollamos la técnica nada más, me contaban que esto no es que hace que haya menos profesores, al contrario, hay más, porque la gente se queda en la casa entrenando, entrena más, se motiva más y quiere seguir aprendiendo, es increíble. Qué interesante, qué interesante. Eh, ¿Tienen más empresas argentinas que extranjeras? Sí, sí, muchas más. Nosotros arrancamos acá en Argentina hace casi 5 años, vamos a cumplir 5 años en noviembre. Arrancamos tres, hoy somos casi 50, somos 50 y algo. Ahora vamos a hacer 50 y algo este mes. Eh, y sí, Y, claro, tenemos toda una red de contactos, de gente que nos recomendó uno a uno acá en Argentina y fuimos creciendo así. Te diría que el 85% de nuestros clientes, 85% de nuestra facturación es de Argentina, pero ya estamos en Perú, estamos haciendo cosas en España, yo ahora vuelvo dentro de poco a España otra vez, viajo a Paraguay dentro de 10 días, o sea, estamos moviéndonos porque siempre fue la idea, ¿no? Lo que vendemos nosotros es como te contaba, trabajamos mucho remoto, entonces no hay límite. Lo bueno de lo digital es eso, ¿no? El límite geográfico un poco desaparece, ¿no? ¿Cuánto hay, incluso en el algoritmo de intuitivo? Te pregunto por lo siguiente. Yo tuve una reunión hoy en La Nación Más por un nuevo programa que Bueno, comenzó, que voy a conducir. Eh, bueno, es un gran equipo. Y entre lo cualitativo que hay, de lo que ahí hablábamos, en algún momento se aborda el tema del rating, claro. que es la lógica cuantitativa que Mm, determina lo cualitativo, sí, porque si algo no te mide, no funciona, y si no funciona, el programa no funciona, y si el programa no funciona, se pierde la posibilidad para los puestos de trabajo, pero también para el canal que apuesta a que funcione para ser competitivo y ganar en un rating mensual, claro, y claro. de ese día y de esa franja en particular. Entonces, nosotros lo manejamos de manera intuitiva, esto es, eh, si una nota está funcionando por el minuto a minuto, nosotros lo dejamos, porque evidentemente eso Sí, genera interés y, y mirá, hay una justificación para algo que es arbitrario en general. Como se supone que genera interés, tenemos la obligación de dejarlo, pero contrariamente a aquello que puede parecernos muy bueno a priori y no mm. mide, lo tenemos Lo tenés que cortar o hacerlo muy que ir breve. haciendo más breve. Entonces, eh, casi te lo dejo como una consigna para la próxima, pero fíjate qué interesante para algún algoritmo, para alguna manera de pensar cómo suponer, porque nosotros, ¿qué es el periodismo? ¿Qué es lo que hace en definitiva? ¿O por qué la gente, más allá de que se identifica con un medio y con un periodista o un grupo de periodistas, por qué en general los medios han funcionado o los programas o las revistas, los periódicos o cualquier formato ha funcionado? Porque en general te da antes lo que otro te da después, ¿no? El valor primicia.
te explica un por qué, que es la respuesta al periodo de investigación, mientras que el otro te responde en el qué, ¿viste? Es Mm, decir, periodo de investigación como, claro. como género. Y ahora, desde hace algún tiempo, se utiliza algo que es contar lo que posiblemente pase, por ejemplo, con Mm, el ministro de Economía Massa. ¿Cuál puede ser la agenda la semana que viene? Entonces sí, vos sí, vas a sí. elegir eso, no solo porque te lo cuenta antes y porque te cuenta quién es el nuevo gabinete o quiénes son y la investigación o lo que sea, sino porque es capaz de predecir, por la información que te dan las fuentes, cuáles son las próximas acciones de gobierno. Fíjate qué interesante, ¿no? Sí, sí, es muy interesante y si querés lo charlamos en profundidad la próxima, pero te anticipo que en la intuición esa que ustedes tienen cuando están escuchando una entrevista, hay mucho de datos. Lo que pasa es que ese modelo de entendimiento está en tu cerebro, pero básicamente es algo muy similar a lo que hace un modelo predictivo de ciencia de datos, que lo que hace es analiza situaciones pasadas y predice el futuro. Entonces vos, escuchando a un entrevistado, decís, esta persona está hablando con mucha pasión, lo hace muy bien, lo hace muy claro, habla de un tema muy entretenido. En tu cabeza analizás toda la historia de casos similares que fueron muy buenos para tu programa y en el momento vos te das cuenta de que es bueno que siga avanzando. Eso te debe pasar todos los días, ¿no? De algún Y modo, es algo muy parecido a lo que hace la ciencia de datos. La ciencia de datos no te viene a decir lo que tenés que decidir. En realidad lo que hace es, te dice, por ejemplo, vienen y te dicen, che, ¿te parece que entrevistemos a esta persona que habla de este tema? Y vos o, podés, o también te puede decir, estos son los temas que generalmente funcionan, ¿no? Y que tal te cual, te podría decir, te podría analizar la historia para predecir cuáles son los temas interesantes para hablar del Mundial en noviembre y darte una lista de temas, no sé, historias familiares, temas de color, qué sé yo, sugerencias. Pero no te va a decir exactamente lo que vos tenés que hacer. Para mí el gol, digamos, el triunfo de esto como proceso de tomar una mejor decisión, en este caso de ver qué contenido tenés que hablar, es mezclar lo que un algoritmo te puede sugerir con lo que tu intuición y tu conocimiento experto del tema considera que es mejor. Cuando podamos hacer eso, utilizar los datos, utilizar la inteligencia artificial y usar nuestra intuición, nuestro conocimiento, vamos a avanzar un montón como sociedad en cualquier ámbito. Freddy, vamos terminando por hoy. No va a ser la última Dale, entrevista y probablemente lo quieras, hagamos también en algunos de mis otros espacios. Acá le dejo el cuando libro quieras. recomendadísimo de Freddy Qué grande, Vivas, gracias. un talento argentino de exportación con una empresa Rocking Data que está brillando con el futuro de algún modo en sus manos, también con esta ciencia de datos muy bien explicada. Y bueno, con el gusto de haber compartido con vos esta charla. Siempre un La vamos placer, a Hugo. repetir. Gracias. Cuando Eh, quieras. la vamos a repetir y contale, si querés, en un minuto a alguien, a la gente, a los jóvenes, por qué tienen que dedicarse a la ciencia de los datos, aquellos que les guste estudiar o incursionar en este tema y cómo se conectan con vos o con ustedes. Vale. Mira, a mí me pueden buscar muy fácil, me llamo Freddy Vivas, así como suena FRD y latina Vivas. Buscan eso en Google y uso mucho Instagram y uso mucho LinkedIn también. freddyvivas.com es mi web, Rocking Data, pones Rocking Data y salimos en un montón de lugares, todas las redes. Y cosas que a mí me motivan de esto de la ciencia de datos, que ojalá motive al que esté escuchando, es que se está creando todo ahora. No es una cosa ya terminada y esto, bueno, esto se hace así. No, está todo para crearse. O sea, es muy divertido porque todo el tiempo se puede aprender cosas nuevas. Es una de las profesiones más buscadas del mundo. Salió 3 o 4 años seguidos la profesión más buscada del mundo y por supuesto entonces se paga bien. Y la otra cosa que es interesante para mí es que no importa lo que hayas estudiado. Quizás estudiaste ingeniería y te suena más familiar muchas cosas, pero nosotros en Rockinda tenemos gente que estudió filosofía, gente que estudió marketing, administración de empresas, economía. Entonces todos pueden meterse y obviamente con mucho esfuerzo, pero todos pueden meterse y trabajar en esto. Freddy, un gustazo. Un placer, como siempre, Hugo, gracias.